Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy les voy a hacer un pequeño review de las piezas que salieron en la nueva colección de Popflex llamada Constellation Collection. Estoy muy emocionada. Básicamente, brevemente les cuento que yo del 2019 hasta ahorita el 2020 estuve siendo embajadora de la marca. Todavía lo soy, bueno, hasta finales de enero. Entonces, bueno, ahorita van a elegir otro grupo, pero de verdad que toda esta experiencia de ser una Power Girl ha sido emocionante. Pude conocer a Cassie Howe allá en Estados Unidos y ha sido especial. Ellos han sido espectaculares, o sea, increíble. La ropa que he tenido la oportunidad de recibir y también comprar ha sido espectacular. Realmente Popflex ha crecido como una marca y poco a poco ha ido dejando su sello como esta marca de ropa que realmente piensa en su comunidad. Esta marca realmente trabaja de la mano con todas las personas que integran lo que es Pop Pilates, toda esa comunidad de popsters, y yo realmente me siento muy afortunada por haber sido parte de esto, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente yo me voy a extender porque obviamente estoy demasiado emocionada. Entonces voy a irles mostrando varias piezas, ¿sí? Hubo dos piezas que no llegué a comprar. Algunas de ellas me las obsequiaron, otras las compré yo con mi dinero porque vi que eran sencillamente espectaculares. Y bueno, con este video quiero que ustedes tengan como ese overview, ¿sí? Porque de verdad que es una colección muy hermosa que vale la pena, y obviamente no está de más tener algunos leggings que, además de ser hermosos y que te hagan lucir muy bien, sean realmente muy funcionales y prácticos, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar mostrando rapidito lo que tenemos por acá. Aquí tenemos la Telescope Tank. Esta es, bueno, básicamente un top pegado a una tank a través de estos nudos, y el top es bellísimo porque además te lo puedes ajustar, o sea, puedes ajustarle las tiras, y por supuesto la espalda es hermosísima, cae de esta forma, y el top tiene este diseño en la parte de atrás, ¿sí? Entonces, bueno, solamente quiero que sepan que no me acuerdo exactamente de los nombres, pero se los iré poniendo aquí al ladito, ¿sí? En la pantalla, para que ustedes tengan el nombre y lo puedan buscar en la página en caso de que estén súper emocionados de comprar alguna de estas piezas. Entonces, bueno, a esta tank se le puede hacer un nudito aquí adelante. En un momento lo voy a probar. Y bueno, esta es una de las piezas de esta nueva colección. Esta es una mini hoodie, ¿sí? Es como un suétercito largo que puedes usar como vestido y es hermosísimo. En las mangas, acá puedes ver que tiene en el borde como un agujero, y en ese agujero puedes meter los pulgares, ¿ok? Y te queda como una especie de bolsillito, o sea, que protege como que tu mano, bolsillito. Bueno, sí, es como esa telita extra que protege tu mano. Y por ejemplo, en nuestro caso, que estamos aquí en invierno, Dios mío santo, está haciendo muchísimo frío, entonces, sabes, tener como que ese extra de telita realmente te hace sentir un poquito más calientica, ¿ok? Entonces, bueno, también tiene su hoodie y tiene sus tiras ajustables. Aquí adelante tiene un bolsillo y allí puedes meter algunas cositas como tu celular, como la cartera, las llaves. Eso es lo que yo hago. Y aquí tenía un ganchito. Ok, vamos a ponerlo por acá. Bueno, entonces esta es otra de las piezas, también es súper lindo. Ahorita me lo voy a probar. Y vamos entonces ahora con los dos suéteres. Y pueden ver, está en versión azul marino. Es hermosísimo, es un suéter que tiene las mangas como anchas, ¿sí? Cercanas a los hombros, y a medida que va llegando a las muñecas se va haciendo un poquito más delgada. Este también tiene sus agujeros, ¿sí? Los thumb holes. Tiene capucha. La capucha es bastante grande, ¿ok? Así que si eres como yo, que tienes bastante cabello,
No te preocupes que todo el cabello va a caber ahí, sí. Eso es súper importante. Aquí adelante tiene este pequeño escote en forma triangular, bastante interesante, y también tiene un bolsillito para que puedas meter algunas cositas, o incluso tus manos para darles un poquito más de calor. Muy bien, entonces, similar a este suéter está esta versión, que esta es en color, como un color durazno, ¿sí? También su capucha. Esta versión me fascina, sobre todo luciéndola como un pantaloncito o un legging blanco. Queda espectacular, blanco o de color gris, o incluso, bueno, también puede ser negro. Queda hermosísimo, es el mismo diseño que el otro, que es azul marino, y también es espectacular. Eso sí, la tela es suavecita, o sea, se siente súper rica. Ahora, les voy a mostrar los pantalones. Aquí tengo el Capricorn legging. Algo súper interesante de este legging es que en la parte lateral de la pierna tiene este mesh, que es como esta telita medio transparentosa, que va básicamente desde el muslo de acá, de la pierna, directamente hasta abajo, hasta el tobillo. Queda súper estilizada la pierna, se ve hermosísimo, y además tiene bolsillos en ambos lados de la cadera. Esto es fantástico. Aquí, como pueden ver, mi mano cabe perfectamente, y puedo meter allí el celular, un monederito, las llaves, y tiene dos, entonces es como que es súper interesante, es demasiado genial. Ahora, fíjense aquí adelante que cerca de la cintura tiene este triángulo, bueno, esta forma también como un triángulo invertido, que hace que esta parte más alta, estos puntos más altos, te queden como encima de la cadera, y el triángulo hace que el legging te dé como una silueta, como un hourglass shape, como si tu cintura fuese como más delgada y las caderas como más anchitas. Entonces se ve espectacular. La tela también se siente genial, súper suave. Vamos entonces con este legging. Este es más estilo Capri. Este tiene un estampado espectacular. O sea, por favor, miren eso. Miren el diseño de las constelaciones. Y además miren también esta parte de la pierna. Sí, es como la parte frontal y lateral, que tiene aquí el mesh que se ve súper espectacular, y además en el borde tiene como un efecto así de ondas, y también espectacular. No se dobla, no tiene un doblez así como extraño, sino que queda espectacular. Como pueden ver por aquí por dentro, es de color blanco, y también queda bastante ceñidito el cuerpo. Queda súper chévere. Este es uno de los joggers. Bueno, básicamente también como un pantalón para ir a trotar, también para estar como en un lugar así tipo lunch. En mi caso, creo que me lo voy a poner hoy para ir a dar clases. Fíjense que tiene 4 bolsillos, 2 en la parte delantera, 2 en la parte de atrás. Tiene una tira muy linda, con la cual te puedes ajustar la parte de la cintura, y aquí en las partes de los tobillos es así como arruchadito aquí así, súper lindo también. La tela, no sé cómo explicar este tipo de tela, no sé exactamente cómo se llama, ahorita lo puedo revisar y se los dejo, ¿sí? Y, o sea, no se siente suave como este tipo de tela, o sea, como el del legging negro, ni como el de los suéteres, pero definitivamente se nota que es una tela que seca rápido, ¿sí? Entonces, si estás buscando algo así, está perfecto. Y además el color es precioso, precioso. Con una blusita blanca, un top blanco, quizás también un topcito negro, un topcito gris, azul, yo diría que incluso amarillo. O sea, puedes combinar este pantaloncito bastante chévere. Tengo este top bellísimo, ya lo he usado muchísimas veces, ya lo he lavado, se me está cayendo la etiqueta, pero fíjense que aquí en la parte de atrás tiene como un bolsillo, y que está bien, ¿para qué es ese bolsillo? O sea, ¿qué rayos? Ese bolsillo es para meterle
un celular. O sea, imagínense lo que hace esta gente, que uno se queda así como que, o sea, ¿en qué momento uno se puso a decir como que, ¿sabes? Necesito un bolsillo en la parte de atrás? Me quedo así como que sorprendida, ¿vale? Gente muy creativa, pues, gente que la piensa y que, bueno, como los leggings no tienen para meter nada, entonces, bueno, hagámosle un diseño, un bolsillo aquí en la parte de atrás, pues en la espalda y se acabó. No he intentado ponerle el celular, pero podría intentarlo porque en verdad está bastante interesante. La parte de atrás también es súper linda, tiene aquí como un medio círculo y por dentro es negro. Este no tiene push-ups, pero está muy muy chévere, de verdad que sí. Entonces, bueno, ya habiéndoles mostrado cada uno, voy a irmelos probando para que ustedes vean, y también con los pantalones en especial voy a hacer esto de squat proof, solo para que ustedes vean si definitivamente estos leggings son a prueba de squats, a ver qué tanto transparentan, si se mantienen, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, voy a empezar con este conjunto, ¿sí? Que es el de estampados. Y bueno, ya regreso. Por cierto, fíjense, en esta colección hay dos cosas más que quizás con la cámara no se pueden ver. Número uno, estas medias, ¿sí? Y número dos, este paquete de colitas de scrunchies, que también son súper lindas, también son parte de la colección y bueno, quería mostrárselas. Entonces, bueno, ahora sí, me voy a probar rapidito y ya vengo. Muy bien, entonces les muestro. Ya aquí tengo puesto el primer conjunto, 2 piezas. Como pueden ver, este es el capri, ¿sí? Que tiene los estampados, y este es el topcito que les mostré. Vean por favor aquí el top, se ve hermosísimo. Veanlo de lado. De frente. Y del otro lado. Ok. Voy a hacer otras pruebas de manera que ustedes vean, ¿sí? Con quizás otras posturas de yoga, para ver qué tan versátil y ceñidito el cuerpo queda este pantalón, este legging, cuando realmente uno lo pone en esas situaciones. Muy bien, entonces. Sí, es squat proof y estoy súper contenta por eso. Muy bien, ya que estamos aquí, entonces vamos a probarnos este suéter de una vez. ¿Sí? Yo creo que podemos ir adelantando aquí rápidamente para que lo vean puesto. Este suéter se siente súper rico, la tela es súper suavecita. De hecho, me acuerdo que este fue una de las piezas que me regalaron cuando fui allá al retreat. Esa es una historia que tengo que contarles, se los contaré en el próximo video, sobre esto de ser power, etc. Pero, o sea, es una de las piezas que desde que me la dieron hasta el día de hoy, o sea, es de mis favoritas. Siento que la utilizo, pero, o sea, demasiado, así como no tienen idea. Entonces, bueno, como pueden ver, los thumb holes, aquí está el diseño del escote, que es como un triangulito súper lindo. Aquí están las tiritas y fíjense aquí lo ancho de las mangas, ¿sí? Que aquí son como todas anchas y aquí son como unas delgaditas ceñiditas a los brazos. Muy bien, entonces vamos a probar rápidamente la capucha y ¡tarán! Bueno, así queda, así se ve de lado.
así se ve por detrás, así se ve desde el otro perfil y así de frente. Se siente increíble, súper suavecito. Se los recomiendo y además que el color es demasiado versátil. Uno lo ve así y uno dice como que bueno, quizás el color, pero combina con todo. Siento yo que combina con todo. O sea, es una de mis piezas favoritas en serio. Voy con el otro outfit. Este es el mini dress. Por Dios, algo que me da mucha risa es porque, bueno, yo honestamente, Gaby, soy una tipa medio recatadita. A mí siempre me encanta ponerme que si, incluso la ropa de mi esposo, yo sé, no digan nada, no sé, pero es que Dios mío, es demasiado cómoda y además así toda holgada. Entonces, bueno, yo soy a veces como que muy así, o sea, me fascina estar con cosas súper cómodas y entonces, bueno, de repente ponerme este mini dress es como, o sea, lo veo cortico, ¿sí? Pero está bien porque eso es parte del proceso de sentirme también segura con mi cuerpo, conmigo misma, con la ropa que uso. Entonces, bueno, este mini dress no lo he usado aquí porque obviamente llegué en el momento en el que estaba terminando el otoño y estaba empezando el invierno y entonces obviamente salir así con las piernitas descubiertas es too much. Menos afuera que ahorita está haciendo como -2. No, demasiado intenso. Entonces, bueno, este vestidito sí se podría usar quizás como finalizando la primavera, esa transición entre primavera-verano. Incluso lo puedes usar con un legging, ¿sí? Por debajo. Lo que yo quería mostrar eran los thumbholes, por Dios, el escote. Si se pueden dar cuenta, o sea, es demasiado sexy, es demasiado hermoso. Las tiritas, ¿sí? Y por supuesto también su capucha. Por Dios, siento que estoy levantando nada más aquí para ponerme la capucha y ya es como que rácata, que se me ve así todo. Pues, Dios mío, tengamos un poquito aquí de paciencia, voy a agacharme. Ok, entonces me pongo aquí la capucha. Definitivamente creo que no lo usaría así. No, tengo que tener algo abajo porque, Dios mío, es que nada más miren eso, o sea, tengo que bajármelo. Bueno, siento que para mí es demasiado, o sea, obviamente si a ustedes les encanta mostrar, pues, no pasa nada, háganlo. Aquí está la capuchita, aquí está el bolsillo frontal y bueno, así es como se ve de ladito, de frente, del otro lado, oh por Dios, y bueno, por la parte de atrás. Quizás yo estoy exagerando demasiado, quizás no se ve nada en verdad, pero bueno, es lo que yo les digo, que la costumbre, ¿no? Yo en mi caso no estoy muy acostumbrada a estos mini dress y bueno, por eso es que me pongo así toda loquilla. Siento que también es algo precioso para tenerlo en el guardarropa. Voy a probarme el legging y lo voy a combinar con la top tank. Muy bien, entonces aquí está la tank top con el legging de color negro. Como pueden ver, este legging de lado, aquí tiene el mesh del que les estaba hablando. Aquí tiene un bolsillo, aquí está el otro y así se ve por detrás. Ahí está bien. Es hermosísimo. Ahora, vamos a ver con la tank top. Así se ve de frente, es hermosísima. Y si ustedes quieren, pueden agarrar la parte frontal, ¿sí?, de la tela y hacerle un nudito. Si quieren, cuando estén practicando, sobre todo posturas de yoga en las cuales son invertidas, que sienten que la franela que están usando se les sube la cabeza, o el suéter también, a mí me pasa muchísimo. Entonces, bueno, le hacen un nudito y no pasa nada. La blusita, la tank, se va a quedar ahí perfecta. Y ustedes pueden seguir practicando y luciendo hermosísimas. Este es uno de los conjunticos que más me gusta. Así se ve de lado.
así se ve de frente, así se ve por detrás. Fíjense, voy a poner mi cabello hacia un lado, así es como se ve la tank top por detrás. Espectacular, definitivamente una de mis favoritas. Entonces, bueno, aquí, como pueden ver, está este efecto del que yo les venía hablando, que es que esta parte de acá, estos extremos, quedan como más arriba de la cadera, y aquí este triángulo, esta forma de triángulo invertido, esta punta, hace que realmente la cintura se te vea como más estrecha y las caderas y los muslos como más anchos. Entonces es un efecto visual muy lindo, es increíble y bueno, súper sexy. Entonces aquí me la bajo y así queda esta blusita linda. Ya que les mostré el outfit, vamos entonces a hacer el squat proof. ¡Yay! Entonces, bueno, ya yo me ajusté la cámara, vamos a empezar. El pantalón sea squat proof para mí es un super win, porque uno no quiere andar pensando que se le puede ver algo, uno lo que quiere estar es enfocado en su clase, en su práctica y se acabó. Y lucir bien, por supuesto. Muy bien, entonces ahora vamos con este suéter que también es el mismo diseño del anterior, es la misma tela pero en otro color. Oh, por Dios, que Dios mío, yo cada vez que me pongo estos suéteres se siente espectacular. ¡Ay! Es demasiado lindo. Me fascina el color, como ven, les dije que con un legging negro, uno blanco, Dios mío, queda precioso. Incluso también con uno azul, así como celeste, un azul cielo, queda bellísimo. ¿Sí? Como pueden ver entonces aquí están los thumb holes, una capuchita aquí, que ya me estoy viendo con una cara de, abre la apúrate, ya voy señor. Muy bien, entonces como pueden ver, cupo todo el cabello, jalo aquí y estamos ya vestiditos. Así se ve de espalda. Así se ve de lado. Quiero ajustar por aquí. Así se ve de frente. Ok, solamente quería decirles que, oh por Dios, yo no me había probado este pantalón y quiero decirte que es increíblemente cómodo. De todas las cosas que me vinieron, ya yo había probado algunas, pero esta es la primera vez que me pruebo el jogger y Dios mío santo, qué comodidad. Yo juraba que la tela, como no es una tela suave, iba a sentirse más bien muy fría. Tipo, ahorita
mi habitación, en la sala donde estoy grabando, está haciendo burda de frío, y eso que tengo la calefacción prendida, y yo diciendo, bueno, seguramente me va a dar frío además. No, señores, o sea, la tela se pone como calientica. Bueno, obviamente si salgo para la calle con ese -2 que está haciendo, obviamente pues imagino que se va a poner frío, no lo sé, no lo he probado, pero ahorita que estoy en mi casa me siento así como que, Dios mío, o sea, yo juraba que esto iba a ser súper frío, una tela medio incómoda, y no, o sea, todo lo contrario. De hecho, me estoy agachando y es como que, Dios mío, no siento que me presiona, no siento que me está apretando la pierna ni nada, sino que yo me agacho y es como que el pantalón se estiraba como un poquito, no sé cómo explicarlo. Y yo me iba a comprar la talla número 4 porque midiéndome, yo decía, bueno, seguramente soy talla 4 y como ese pantalón se ve medio ceñido al cuerpo, Dios mío, pero ¿sabes qué? No quiero que me quede tampoco tan grande, quiero vamos con la talla número 2, al final elegí la número 2. Y yo dije, bueno, si me queda apretada, bueno, listo, ya fue, ya lo pedí, ya me arriesgué. Y no, o sea, es increíble, mira, me agacho y es como que levanto la pierna y no siento esto como apretado, no, mira, fíjate, o sea, puedo estirar, puedo subir la pierna, puedo extender aquí, Dios mío, y se siente cómodo, se siente chévere. O sea, Dios mío, que acabo de encontrar mis nuevos pantalones favoritos. Esta es la comodidad de la que yo les estaba hablando al principio, y cuando yo uso la ropa de mi esposo, Gabriela, ¿pero por qué? Porque sí, yo tengo ropa bonita y tengo vestidos y tengo blue jeans, pero toda esa mierda me aprieta, toda esa vaina me aprieta. Es como que, claro, lo uso pues para que me quede bien, para que el cuerpo se me vea bien y toda la cosa, pero cuando estoy en mi casa yo quiero estar cómoda. Y sí, hay pantalones cómodos para mujeres, pero Dios mío, no sé, creo que no había tenido unos así y estoy demasiado emocionada. Estoy como que esto definitivamente fue una excelente compra. Qué lástima que no me compré el negro, pero bueno, ya, o sea, iba demasiado caro. O sea, de toda esta colección, a mí nada más me dieron el mini dress, me dieron el suéter color azul marino y me dieron el legging del estampado, o sea, el capri, y me dieron el topsito también que tiene el estampado. Que está aquí, esta tank top, el suéter de color durazno y el otro legging negro, esos sí me los compré yo. Y Dios mío santo, o sea, siento que esto es demasiado cómodo, señores, tienen que probarlo. Dije señores, o bueno, chicas, tienen que probarlo. De verdad, comodidad hecha jogger, tal cual. No podría describirlo mejor. Les muestro rapidito acá. Estas son las scrunchies. Como pueden ver, son súper lindas. También, si quieren usarlas así, quizás un toquecito en la mano, en la muñeca. O en mi caso, que a mí me gusta sobre todo recogerme el cabello cuando voy a dar clases. Entonces te puedes hacer una colita aquí así, te la ajustas y ahí quedó. Ahí está. No sé si se ve bien esta parte de acá, Dios mío, ténganme paciencia. Si les gustó este video, díganmelo. Si tienen preguntas, háganmelas aquí en la caja de comentarios. Yo les voy a dejar mi altura, mis medidas y cuáles fueron las tallas que yo elegí para cada pieza, ¿sí? Por supuesto, si quieren reviews de las mats, tengo varias. Esta es de la colección, no les hice review, pero bueno, puedo hacer un especial de mats del Popflex que yo tengo. Este también me llegó, esta es parte de la colección de Constellation Collection, la dejaré por aquí. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por verme. Para el próximo video voy a hablar sobre toda esta experiencia de lo que fue haber sido una Power Girl, que me pareció hermosísimo. Y por supuesto, si quieren recibir la notificación de cuando ya el video esté arriba, activen la campanita de notificaciones, ¿sí? Déjenme sus comentarios y por supuesto, muchísimas gracias por verme. Sé que fue un video larguito, se les quiere muchísimo y hasta la próxima.